los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, se derrumban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, ¡hey! Toca la trompeta. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, ¡hey! Toca la trompeta. Los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, se derrumban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, ¡hey! Toca la trompeta. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, ¡hey! Toca la trompeta. Grita, ¡hey! Toca la trompeta. Grita, ¡hey! Toca la trompeta. Bueno, pues vamos a la escritura, como hemos escuchado. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 14 al 21, la amonestación de un padre es el título. Y lo que vamos a ver aquí es una amonestación y una exhortación, y ambas son hechas en amor. ¿Okay? Y vamos a ver cómo es que Pablo, al cierre de esta primera parte de la epístola, hace esta amonestación y esta exhortación, y para quiénes las hace. ¿Okay? Y lo que hemos visto, y ya hemos llegado al final de lo que Pablo ha venido describiendo como un problema de la iglesia. Ya llegamos al final del embudo, ya sacamos la última capa de la cebolla, ¿verdad? Y terminamos en que todo se redujo, todo este problema, a la arrogancia de las personas, ¿verdad? Entonces, vimos ya el problema principal, que se manifestaba en divisiones, y las divisiones se manifestaban en favoritismo. Y Pablo nos va describiendo cómo es que se está desarrollando esto, cuáles son las causas, ¿no? Y una de las cosas que nos dijo ya es que esto ocurre porque somos niños espirituales, el infantilismo espiritual, y esto se manifiesta en nuestra carnalidad. Dijimos que hay cristianos carnales, sí los hay, ¿verdad? Y tenemos que reconocerlo. Y el cristiano que vive carnalmente tiene que arrepentirse, reconocerlo, ¿verdad? Y vivir más en el espíritu. Eso es lo que estamos estudiando los varones, ¿verdad? Para vivir más en el espíritu y menos en la carne. Entonces, esta carnalidad que viene por la inmadurez espiritual los llevó a estas personas a la arrogancia, ¿verdad? Esto es lo que describe Pablo, y le hace unas preguntas, ¿verdad?, que nos dejan saber esto claramente. Le dice a ustedes, ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue, no? Y eso quiere decir, ¿quién te dijo a ti que tú eras más distinguido que los demás? ¿Qué es lo que tú te crees mejor que los demás, verdad? Y después le dice, ¿qué tú tienes que no hayas recibido? Recuerden, estos son creyentes. Ellos saben que todo viene de Dios, como lo sabemos nosotros también, ¿verdad? Ellos saben que toda la obra es de Dios. Pablo lo explica claramente aquí. Pero estas personas están actuando como si fueran ellos mismos. Estos logros, estos dones que Pablo dice que eran ricos en dones, en conocimiento. Estas personas tenían conocimiento, sabían expresarse, tenían elocuencia, ¿verdad? Sabían de la palabra y se creían que eso había llegado por su propio esfuerzo, ¿verdad? Entonces Pablo le dice, ¿cómo es que tú, sabiendo que todo esto viene de Dios, te comportas como si fuera tuyo? ¿Por qué vives como si tú mismo lo hubieras alcanzado, no? Y eso se llama arrogancia. Ahora, me puse a pensar, ¿verdad?, que podemos generalizar esto, hermanos, en un concepto que todos sabemos. No hay iglesia perfecta. No la hay. Corinto no era iglesia perfecta. Éfeso
tampoco era tesalonicense, los Gálatas no eran perfectos. Lo vemos en la Escritura y mucho menos las 7 iglesias que el Señor le escribe ahí en Apocalipsis. Vemos las imperfecciones de la iglesia. Y eso es un reto para nosotros. Les voy a explicar por qué. Porque muchas personas están buscando, vienen de afuera y están buscando y dicen, voy a ir a la iglesia. Quiero oír un mensaje, quiero oír este mensaje que tanto predican de amor y de paz y de justicia, ¿verdad? Y de bondad y hacer buenas obras, etcétera, etcétera. Pero cuando vienen, cometen un error. El error es que se ponen a mirar a las personas de la iglesia y no se ponen a escuchar el mensaje de la iglesia. Fijan sus ojos en los seres humanos que componen la iglesia. Y ahí uno lo miró mal, o lo saludó mal, o le dijo algo que no le gustó, y ya se fue. Y hay muchas personas, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado varias veces, o lo he escuchado varias veces. Sí, yo era cristiano antes, y fui a la iglesia y me desilusioné, me desanimé por esa misma razón, porque ponen los ojos en las imperfecciones de la iglesia. Y lo que no se entiende es esto, mis amados. La iglesia está compuesta de hijos de Dios, de creyentes, ¿verdad? Todos sabemos eso. La iglesia no es una institución ni un edificio. Somos los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador por fe. Y vivimos para Él, ¿verdad? Pero no somos perfectos. Seguimos siendo pecadores, ¿verdad? Y eso es lo que ellos no entienden, que la iglesia está compuesta de personas que son redimidas por la sangre de Cristo, pero que todavía están siendo santificados, transformados más y más a la imagen de Cristo, unos a más grado, otros a menos. Pero esto dura toda la vida, como hemos explicado tantas veces. Y las personas que vienen de afuera no entienden eso, que somos pecadores, igual que esa persona, redimidos por la sangre de Cristo. Ahora, entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Bueno, que nosotros como iglesia tenemos que poner un mayor esfuerzo en mostrar el amor de Cristo a las personas que vienen de afuera, a las personas que nos visitan, ¿verdad? Y no solamente aquí en la iglesia, sino allá afuera de la iglesia, porque nosotros somos luz al mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer un mejor esfuerzo para que, digamos, nuestra carnalidad se vea menos, ¿verdad? Y ese es el reto que tenemos nosotros. Bueno, entonces Pablo, después de esto, después de revelar que esto es arrogancia, se reduce todo a la arrogancia, se creen mejores que otros, se creen que todo lo han logrado ya, ¿verdad? Que están en el tope, que han logrado el máximo grado de su espiritualidad, no necesitan maestros ya, ni enseñanza. Esto lo describe Pablo cuando vimos la vez pasada los versículos del 8 al 13, y le habla a Pablo sarcásticamente, con sarcasmo, ¿verdad? Y le dice, ya ustedes están saciados, están ricos, ya ustedes reinan, ¿no? Ustedes se creen que están en el tope, que lo tienen todo, que no le hace falta ni tan siquiera la enseñanza de los apóstoles. Mientras que Pablo, vemos a través de la Escritura, que él es un siervo humilde. Él mismo dice en Filipenses 3, como hemos leído varias veces, no es que yo lo haya alcanzado ya, pero prosigo a la meta para alcanzar aquello por lo cual Cristo me alcanzó a mí. Y Pablo habla cómo él ha desechado todo lo que él tenía antes y lo cuenta como basura. Usted sabe que Pablo era fariseo de fariseos, ¿no? Y ahora quiere ser imitador de Cristo, como lo vamos a ver aquí hoy. Entonces Pablo es un contraste con estos arrogantes. Y como nosotros vamos a ver aquí en unos minutos, nosotros tenemos que imitar a Pablo y no a los arrogantes, porque Pablo es imitador de Cristo, ¿ok? Entonces Pablo le dice, si nosotros reináis, ustedes no nos necesitan a nosotros. Son tan arrogantes y se creen que lo saben todo que ni a los apóstoles necesitan. Imagínense, estos son los que yo he descrito en nuestro mundo moderno, los que se pasan diciendo, ya eso yo lo sé.
Por eso no voy al estudio, ¿verdad? No voy al discipulado, no voy al estudio de matrimonios, no voy al estudio de hombres. Ya eso yo lo sé. Eso es arrogancia, mis queridos hermanos. Le guste o no le guste, es arrogancia. Entonces, siempre se aprende algo, hermanos. Siempre. Les voy a decir, le habla la voz de la experiencia. Mi esposa y yo vamos a cumplir 42 años de casados este septiembre. Hemos dado el estudio de matrimonio 2 veces y hemos dado consejería a varias parejas, consejería prematrimonial del mismo libro, del mismo estudio. Y yo siempre aprendo algo, hermanos. Llevo 42 años casi de casado y siempre aprendo algo nuevo. Y siempre me doy cuenta, aquí yo no he progresado mucho, tengo que poner más esfuerzo aquí. Cuando voy a los grupos Árbol de Vida, yo soy un mero espectador como son los demás. Y yo aprendo de las cosas que dicen los demás. Y me está curioso, oye, ese es un buen comentario. No me había dado cuenta de eso anteriormente. No podemos llegar a un punto de decir, ya eso yo lo sé. Eso es arrogancia. ¿Ok? Bueno, entonces, después de esto, Pablo dice, mira, yo les voy a decir la realidad a ustedes arrogantes. Les voy a explicar realmente lo que es ser un verdadero siervo de Cristo. Y hace un contraste entre él, ¿verdad?, y los arrogantes. Nosotros, dice, nosotros somos necios y ustedes son los sabios, los prudentes, ¿verdad? Y explicamos aquí que el mundo, no estamos hablando de creyentes arrogantes, pero aquí dijimos que el mundo ve al creyente como necio, como insensato, que es insensato, que no tenemos sentido. ¿Por qué? Porque predicamos el evangelio de la cruz. Y la Escritura dice que el evangelio de la cruz es locura para el mundo, ¿no es así? Por eso nos ven como insensatos. Bueno, estos arrogantes creyentes veían a los apóstoles como necios, insensatos. Ya no necesitaban su enseñanza porque ya llegamos, ¿verdad? Llegamos al tope, ¿verdad? Y Pablo le dice, nosotros somos los débiles, ustedes son los fuertes. Nosotros estamos sin honor, ustedes son los que tienen honor, ¿verdad? Y esto es sarcasmo, ¿no? Y aquí termina el sarcasmo de Pablo antes de llegar al versículo 11. Entonces, esto es importante para ver por qué Pablo le habló de esta manera a estas personas. Y al final, Pablo les dice, los voy a bajar a ustedes de esa nube y les voy a mostrar lo que es en realidad vivir como un verdadero siervo de Cristo en esa época, ¿verdad? Bajo esa cultura y circunstancias. Les voy a explicar la verdad, los voy a bajar de esa nube, ¿verdad? Mire, nosotros pasamos hambre y sed, dice Pablo. Ustedes se creen que ya reinan y están comoditos ahí, pero la realidad es otra. Nadie está reinando, dice Pablo, porque si estuviéramos reinando, Cristo ya hubiera venido. Esa es la única manera que vamos a llegar al pináculo, al tope de nuestra espiritualidad. La Escritura dice, cuando lo veamos cara a cara, seremos semejantes a Él. Tendremos la misma gloria de Cristo. Eso no va a suceder en esta vida, hermanos. Nuestras imperfecciones van a continuar por el resto de nuestras vidas. Entonces, Pablo quiere inculcarle y pintarle este retrato de la realidad que no hemos llegado. Y dice, nosotros no estamos reinando como ustedes se creen. Pasamos hambre y sed. Somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos maldicen y nosotros bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Esa es la realidad que está viviendo Pablo, explicándole a estos arrogantes, ¿no? Claro, y Pablo en la Escritura nos dice claramente que él sabe vivir bajo todas estas circunstancias, ¿no? Porque él en un momento tuvo abundancia, fariseo de fariseos, ¿no? Y ahora vive en necesidad constante y sonante, pero dice, yo sé vivir en todas estas cosas, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que Pablo es un ejemplo tremendo para nosotros. Y vemos como él dice, fuimos abofeteados o somos abofeteados, no tenemos morada fija,
y todas estas cosas, que esto no es nada más que ser fieles imitadores de Cristo. Fieles imitadores de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Cristo, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y eso es lo que dice Pablo: nos maldicen y nosotros bendecimos, nos abofetean y lo soportamos, nos persiguen, igual que hizo Cristo, ¿no? Ahora, como dije la vez pasada, ojo con esto, no vayamos ahora nosotros a buscar nuestro testimonio, ¿verdad? Es decir, bueno, yo lo voy a vender todo y voy a vivir una vida de sufrimiento y de penitencia. Me voy a comprar una casetita de campaña ahí, me voy al parque y ahí vivo, porque tengo que sufrir como Cristo. No, señor, esto era lo que existía en esa época, era la realidad para Pablo, esa no es la realidad para nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer, sí, es llevar a Cristo con nosotros donde quiera que vayamos. Esa es nuestra responsabilidad. En su trabajo, en su casa, donde quiera que usted se pasee socialmente, usted lleva la luz de Cristo. Y si se burlan, pues que se burlen. Y si se ríen de usted, pues que se rían. ¿Qué yo les dije anteriormente? Mire, llévelo a Mateo 5, 11 y 12 y dele las gracias por la burla. Y si le puede estrechar la mano, mejor todavía. ¿Por qué? Porque Mateo 5, 11 y 12 dice exactamente que eso nos iba a suceder. Y que somos bienaventurados por esa burla. ¿Verdad? Y ahí le muestra a la persona, y dice, muchas gracias por la burla, ¿verdad? Bueno, y esa es la realidad de nosotros. Nosotros tenemos que llevar a Cristo donde quiera, como Pablo lo hizo. Ahora, Pablo, por motivos culturales, por motivos de la época, por motivo del desarrollo de la iglesia, pasaba todas estas cosas. Aquí en este país no las pasamos nosotros, ¿verdad que no? Ahora, hay hermanos preciosos que viven en países que sí pasan persecución, que sus vidas corren peligros cada minuto, hermanos. Hay países y tenemos que seguir orando por estos hermanos, ¿ok? Bueno, y Pablo termina diciendo que él se fatiga trabajando con sus propias manos. Estos ejemplos, de nuevo, no de arrogancia, sino de humildad. Y la Escritura es muy clara en cuanto a esto, como expliqué. El que predica el Evangelio y es ministro del Evangelio tiene todo el derecho a vivir del Evangelio. Todo, eso lo vamos a ver aquí en Primera de Corintios. Pero Pablo decidió, no, señor, yo voy a trabajar con mis propias manos. Y el pastor que funda una iglesia que el Señor genuinamente lo llama al pastorado, y la iglesia, por la razón que sea, el tamaño o la composición económica, no lo puede sostener 100%, tiene que trabajar. Y lamentablemente hay muchos pastores, especialmente en el mundo hispano, que son pastores que tienen su trabajo secular, como dicen, ¿verdad? Ahora, el siervo de Dios entonces tendrá que trabajar para su sustento si así requiere su situación. Entonces Pablo nos da también un versículo aquí en 2 de Corintios 12, versículo 10, como resumiendo todas estas cosas, ¿no? Este es el famoso aguijón de Pablo, ¿no? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, mire, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, fuerte soy. Y esto ya lo explicamos. El poder de Dios se manifiesta más visiblemente en nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque es en medio de nuestras debilidades que nosotros seguimos sirviendo, que seguimos mostrando el gozo, que seguimos congregándonos, que seguimos en la palabra, que seguimos orando, que seguimos ayudando, que seguimos amando. Y las personas que saben que estamos sufriendo dicen, ¿cómo puede hacer esa persona eso? Por el poder de Dios, hermanos. Así que el poder de Dios se manifiesta más fuerte en nuestras debilidades. Amén. Bueno, y este es el trasfondo de todo el asunto.
Y Pablo comienza el versículo 14. No os escribo estas cosas para avergonzaros. ¿Okay? Entonces ahí nos va a dar la razón por la cual él habló así sarcásticamente, ¿verdad? ¿Por qué le dijo estas cosas? Ya sabemos, número uno, que no es para vergüenza. ¿Okay? Ahora, ¿qué dice? Sino que os amonesto como a hijos míos amados. Ahí está el corazón de Pablo, mis queridos hermanos. Es una amonestación. Ahora vamos a ver esto en detalle, ¿no? Una amonestación no es un regaño, no es un reprender, ¿ok? No lo es. Ahora, vemos aquí claramente que todo este sarcasmo anterior no fue escrito para vergüenza de ellos, ¿verdad? Y en las cartas de Pablo vemos, en esta misma la vamos a ver, y en otras, que él reprende con firmeza cuando lo tiene que hacer, pero este no es el caso aquí, para esta situación de división y de arrogancia, ¿verdad?, en particular. ¿Okay? Bueno, entonces el objetivo de Pablo en amonestarlos es hacerlos recapacitar para corregir su conducta. Eso es una amonestación, esa es la meta de la amonestación, ¿ok? Las amonestaciones o reprensiones que se hacen con una ira descontrolada, escuche bien esto, padres y madres, ¿ok? No producen ningún resultado, lo que producen es más rebeldía. Y esto yo me atrevo a decir, quizás que todos nosotros los que hemos sido padres o madres hemos cometido este error. Hemos reprendido a nuestros hijos y los hemos avergonzado. Los hemos avergonzado, sea en la casa privadamente o públicamente, que es aún peor. Y lo que nos enseña esto aquí es que no debemos hacer eso, hermanos. No debemos hacer eso. En Efesios 6, versículo 4, Pablo nos dice también cómo debemos disciplinar a nuestros hijos. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ahora, tenemos que entender lo que la Escritura nos está diciendo aquí. Primero, tenemos que disciplinar a nuestros hijos. La disciplina es parte de la crianza de nuestros hijos. Y hay veces que tenemos que ser firmes y duros con nuestros hijos, ¿ok? Eso es sí y sí. Ahora, el punto aquí es que esa disciplina jamás debe ser aplicada para vergüenza de los hijos, porque los va a provocar a ira y los va a hacer más rebeldes. Y yo creo que todos hemos cometido este error. Yo por mi parte lo admito, ¿verdad? Y si hubiera sabido lo que estoy predicando hoy, hace muchos años atrás, hubiera hecho cosas muy diferentes, ¿verdad? Pero nunca es tarde si la dicha es buena, dice la palabra, ¿verdad? Así que, bueno, es un refrán, no dice la palabra. Bueno, entonces, pues esta es la disciplina, ¿verdad? Pablo no los quiere avergonzar. Pablo lo que quiere es que cambien su conducta. Así que los dos objetivos de la amonestación, y esto lo podemos aplicar como definición de la amonestación, ¿verdad? Objetivo número uno, enseñar, instruir. Tenemos que, cuando amonestamos, buscamos enseñar algo a alguien. Y esto es más importante aún para los líderes de la iglesia. Tenemos que seguir el ejemplo de Pablo. Si usted tiene un cargo ministerial, ¿verdad? Pastor o líder de jóvenes o lo que sea, un cargo ministerial en la iglesia, tenemos que aprender a amonestar. ¿Y cómo vamos a amonestar, verdad? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, dice, pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Bueno, esa instrucción puede venir por medio de una amonestación, que es lo que quiero decir, ¿no? Así que una amonestación es para enseñar. Lo segundo es que una amonestación es para advertir, es una advertencia
basada en lo que se quiere enseñar, ¿no? Así que la definición de amonestación, si está tomando nota, es una advertencia basada en una enseñanza. Una advertencia basada en una enseñanza. Y la amonestación, por definición, se hace siempre con amor. Con amor. Mira aquí lo que dice Pablo, como a hijos míos. Como a hijos míos. La amonestación hecha de un buen padre a sus hijos, ¿no? Y lo estaba haciendo Pablo de una posición de padre, y vamos a ver esto en unos minutos, ¿verdad? Con esmero, porque buscaba que ellos aprendieran algo, que ellos aprendieran a reconocer su arrogancia y cambiaran esa conducta. Así que el propósito del sarcasmo anterior no era para impresionarlos a ellos, porque a veces hablamos con sarcasmo para impresionar a los demás, ¿verdad? No, tú eres el más inteligente, yo soy el más necio, ¿verdad? Pero eso es para tú verte mejor que la persona. Por eso se le llama sarcasmo, ¿verdad? Pero ese no fue el propósito de Pablo. Pablo no tenía la intención de reprenderles duramente, ¿no? Sino, escuche bien esto, la intención de Pablo es esta: hacerles ver la gran diferencia que había entre lo que ellos creían ser y lo que realmente eran. Ustedes se creen así, pero realmente un siervo de Dios es así. Esa era la intención de la amonestación de Pablo, ¿verdad? Y así también los líderes de la iglesia siempre deben buscar primero animar, exhortar, amonestar con amor. Ese es lo primero, esa es la primera regla. Ahora, hay excepciones para toda regla. Depende de la situación. Si es una situación seria, una persona que ha cometido un pecado serio o un acto serio, pues el pastor o el quien sea puede venir a reprenderlo directamente. Pablo le dice a Timoteo, predica a tiempo y afuera de tiempo, instruye, enseña, reprende, ¿verdad? Hay aplicaciones, pero esa no es la norma, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer si queremos captar la atención de alguien que estamos tratando de que cambie, de que aprenda algo, es hacerle una amonestación en amor, siempre en amor. Y aquí vemos también que hay personas que no lo aplican de esta manera. Lamentablemente, y para vergüenza de la iglesia, ¿verdad? Hay líderes y pastores que son más señores de las iglesias y se pasan regañando y amonestando duramente, ¿no? No con amor. Y esto se ve más en el ámbito legalista, ¿verdad? La persona que es legalista, eso es lo que tiende a hacer, porque la persona legalista siempre se ve mejor que los demás. Y siempre está juzgando a los demás, ¿verdad? Y busca reprender y juzgar, pero quien vive y entiende realmente la gracia recibida siempre busca restaurar. Y ya hemos dicho muchas veces, hermanos, la persona que entiende que ha recibido mucha gracia, pues entonces da mucha gracia. Y todo hijo e hija de Dios, usted y yo sabemos que hemos recibido una gracia extraordinaria, no merecedores de gracia. Aun cuando éramos enemigos y pecadores de Dios, Él murió por nosotros. Ninguno de nosotros merecía lo que Dios hizo por nosotros. Entendemos la cantidad de gracia que hemos recibido. Si la entendemos, entonces la podemos dar también. Aquella mujer que con sus cabellos y sus lágrimas secaba, ¿verdad? Con sus cabellos los pies del Señor. Esa historia a mí me conmueve mucho, ¿verdad? Porque era una pecadora. Y el Señor termina diciendo, el que mucho se le perdona, mucho ama. Sobre esa mujer, ¿verdad? Ahí lo puede ver en Lucas 7, se lo doy de tarea. A esa mujer se le perdonó mucho y mostraba mucho amor. Y usted sabe que a los hijos de Dios se nos ha perdonado muchísimo. Entonces siempre aplicamos esto, gracia, perdón, amor, amonestaciones en amor. Y Pablo dice, los amonestos como a hijos,
¿Por qué como a hijos? Bueno, da la razón claramente, porque yo los engendré. Yo los engendré a ustedes. Y habla aquí en un lenguaje exagerado, lenguaje hiperbólico, ¿no? Dice, no tenéis muchos padres porque en Jesús el Mesías yo os engendré por medio del Evangelio. Aunque tengáis 10,000 maestros, como leímos en la traducción, 10,000 ayos, dice otra traducción, o pedagogos, ¿verdad? Pedagogía, que es maestro, enseñar, ¿no? Aunque ustedes tengan 10,000, y mire que esa gente, aquí en el contexto inmediato, Pablo dice que tenía mucho conocimiento. Capítulo 1, ¿se acuerdan? Todos los dones, todos los conocimientos, sabían de la palabra. Aunque haya 10,000 de ellos, ni uno de ellos es padre de ustedes. Yo soy el padre de ustedes porque yo fundé la iglesia. Eso es lo que Pablo le está diciendo, ¿verdad? Ahora, esto es clave lo que Pablo menciona aquí. Porque él dice, yo los engendré, ¿verdad? En el Mesías, en Cristo, porque en Jesús el Mesías yo os engendré por medio del Evangelio. Clave, esto es clave, ¿verdad? Pablo fue a Corinto cuando no había ni una iglesia. Y Pablo fue ahí, como vimos, a predicar con simpleza, sin palabras de sabiduría humana, simplemente a Cristo y a este crucificado. Eso fue lo que Pablo fue a hacer allí. Así que Pablo, estando en Cristo, predicó el Evangelio, por eso dice por medio del Evangelio, y ahí nació la iglesia. Y Pablo nos habló que él fue el que puso el fundamento. Por eso dice, en Cristo los engendré. Es que no hay otro fundamento en donde se engendra una iglesia de sana doctrina. Tiene que ser en Cristo Jesús. Aquí mismo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. Entonces, en Cristo, en ese fundamento, yo los engendré a ustedes. Ahora, ¿por medio de qué? Por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. No hay otra manera de engendrar, no hay otra manera de plantar iglesias, ¿no? ¿Y por qué por medio del Evangelio? Porque el Evangelio es poder de Dios, dice la Escritura, para salvación para todo el que cree. Porque la palabra es viva, eficaz, cortante como espada de dos filos que penetra hasta el tuétano mismo. Es la única manera de engendrar iglesias, ¿no? De plantar iglesias en Cristo, poniendo el fundamento, predicando su evangelio. Bueno, y después, versículo 16, viene un por tanto, y ya conocemos lo que eso significa. Es una conexión a lo que ha explicado anteriormente. Yo los engendré a ustedes en Cristo por medio del evangelio, por tanto, de tal manera, así que, mire lo que Pablo dice, os ruego que me sigáis imitando, que me sigáis imitando. Así que lo primero que vemos en esto es una exhortación. Ya vimos la amonestación, ¿verdad? Vimos la amonestación. Ahora vamos a ver la exhortación. Y la exhortación es que lo imiten a él. Ahora noten la frase, os ruego. Os ruego. De nuevo, no es un imperativo, no es una imposición, sino en amor. Él está tratando que estas personas se convenzan para obedecerle, para imitarlo a él, ¿no? Y la exhortación de imitar a Cristo aparece en varios lugares en la Escritura. Le voy a dar 3, porque cada una tiene una referencia distinta. La primera es en referencia a la vida en Cristo. Dice en 1 Corintios 11:1, aquí mismo en esta epístola. Pablo dice, sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. O sea, la referencia es Cristo. Y por definición, si imitamos a Pablo, imitamos a Cristo, porque Pablo es imitador de Cristo. La segunda es con relación al carácter de Dios. Efesios 5:1. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados.
La referencia es Dios porque somos hijos de Dios. Y el Hijo hace lo que el Padre hace. ¿No dijo eso Jesucristo en el Evangelio de Juan? Yo hago todo lo que el Padre hace. Yo hablo todo lo que el Padre haga. Aparte del Padre no puedo hacer nada. Pues es el contexto. Dios es nuestro Padre espiritual y nosotros debemos imitar a Dios. ¿Qué es imitar a Dios? ¿Qué es Dios, hermanos? Dios es bueno, misericordioso, bondadoso, lento para la ira, guarda misericordia a millares. Sus misericordias son nuevas todas las mañanas y son para siempre. Pues eso mismo debemos imitar nosotros. Amén. Número 3. Con relación a Pablo y todo su equipo evangelístico, todo su séquito, ¿verdad?, que trabajaba con él en el ministerio, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros, de todos nosotros, y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Fíjese, aquí la imitación es específica en el sentido de que los tesalonicenses, en medio de tanta persecución, recibieron la palabra y se mantuvieron firmes. ¿Por qué es imitar? Porque Pablo y todo su equipo estaban constantemente siendo perseguidos y ellos se mantenían firmes. Así que nosotros también nos mantenemos firmes en medio de cualquier circunstancia. Así somos imitadores de Cristo también. Amén. La pregunta para todos nosotros es si realmente estamos viviendo esto en la fe o no. Estamos firmes, persistiendo, perseverando, permaneciendo en medio de las peores circunstancias que se nos puedan presentar a nosotros. Eso hicieron los tesalonicenses, eso hizo Pablo, eso hizo el Señor Jesucristo. Y la Escritura nos dice, seamos imitadores de todos estos. ¿Okay? En el versículo 17, Pablo le comunica que le va a enviar a Timoteo. Dice, quien es mi hijo amado y fiel servidor. Ahora, en mi traducción aparece como pasado, ¿no? Por esto mismo os envié a Timoteo. Ahora, pero no se lo ha enviado todavía. Él está escribiendo, anticipando que Timoteo va a llevar esta carta ahí a los Corintios, ¿no? Y cuando se esté leyendo, ahí va a estar Timoteo y ellos lo van a ver, ¿verdad? Entonces, hay dos cosas aquí que Pablo recalca. La misión de Timoteo no es solamente entregar esta carta, dice, el cual os recordará mi proceder en el Mesías, tal como enseño donde quiera en toda iglesia. Mira, si una cosa vemos en la Escritura es la consistencia del apóstol Pablo. Pablo era consistente, número uno, en su enseñanza. Siempre en su enseñanza. Eso lo vemos a través del libro de Hechos. Pablo iba primero a la sinagoga. Ahí le predicaba a los judíos. Algunos creían, pero la mayoría no. A veces recibía pedradas, a veces lo arrestaban, a veces lo azotaban. Tenía que salir de allí y se iba a los gentiles. Constante y sonante en lo mismo y la misma enseñanza. Jesús es el Mesías, Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, Jesús te vino a salvar. No se desviaba ni a la derecha ni a la izquierda, ¿verdad? Número dos, era consistente en su manera de vivir. Esto es importante, porque Pablo vivía lo que predicaba, hermanos. Y Timoteo tenía la misión de decirles a estos arrogantes, mira Pablo, imita a Pablo, porque él predica y vive lo que predica. Y esa es una de las misiones de Timoteo ahí, ¿no? De nuevo, una vez más, esto aplica a nosotros. Cómo vivimos, cómo nos comportamos. Vivimos lo que predicamos. Vivimos lo que creemos. Nosotros decimos que somos creyentes en Cristo. Lo vivimos diariamente. Somos consistentes en nuestro vivir. Esa es la pregunta para nosotros, ¿no? Y el versículo 18, sucede algo aquí interesante.
Pablo dice, mas algunos están envanecidos. Ahora, ¿qué significa esto? Yo lo veo de esta manera. Sarcasmo, ¿verdad? Amonestación, exhortación, todo en amor. Algunos las van a recibir. Algunos van a decir, caramba, es verdad, yo tengo que cambiar. Esto que estoy haciendo es incorrecto. Esos son los humildes que dejan su arrogancia. Pero algunos no. Y a estos le va a hablar aquí en los últimos versículos. Mas algunos de ustedes, yo sé, ya Pablo anticipa, yo sé que no van a escuchar. Yo sé que mi amonestación no va a servir para nada, ni mi exhortación. ¿Por qué? Porque están envanecidos. ¿Se acuerda la definición de vanidad? Vanidad es cuando uno se vacía, ¿verdad? Representa que uno se vacía de un conocimiento. Estos arrogantes, y cualquier arrogante, eso es lo que sucede, se vacía del conocimiento de los demás, de lo que aprende de los demás, y se llena de su propio ego. Eso es un arrogante. Y por eso Pablo dice, se han envanecido. Ustedes, las enseñanzas, los principios que yo les he dado, ya no los toman en cuenta y ahora se creen que ustedes son los meros meros, ¿verdad? Por eso se han envanecido, ¿no? Así que estos envanecidos arrogantes no prestarán atención a la exhortación y a la amonestación de Pablo. ¿Por qué? Porque son arrogantes, ¿verdad? Por eso mismo, ¿no? Ahora, interesante, Pablo dice, ustedes están envanecidos como si yo nunca hubiera de ir a vosotros. Es decir, estos arrogantes ponían su apuesta en que ese que nos estás escribiendo aquí, esa amonestación, esa exhortación, ese no va a venir aquí. Él no se atreve a venir aquí. Eso es lo que está sucediendo aquí. Se creen que Pablo nunca iba a ir a confrontar a estas personas, a los que se envanecieron, ¿okay? Porque no iba a confrontarlos a todos, ¿no? Ahora, esto lo podemos ver cuando leemos más la carta completa de Primera de Corintios y Segunda de Corintios, donde a Pablo se le acusa de no ser apóstol, ¿okay? A Pablo se le acusa de prometer cosas que no cumple, de escribir cartas duras sin atreverse a enfrentar los problemas personalmente. Todo eso lo vamos a ver en esta epístola y en algunas referencias en Segunda de Corintios también, ¿no? A Pablo se le acusaba de tener una presencia débil. Usted sabe lo que significa Pablo, Paulus, pequeño. Pablo era un hombre de baja estatura y la tradición nos dice que no era muy atractivo tampoco, que digamos, ¿verdad? Entonces, su presencia física no comandaba como una autoridad, ¿no? Y lo acusaban de esto, y que tenía pobre modo de hablar, como lo estaban acusando los corintios aquí, ¿verdad? No, yo prefiero a Apolo porque Apolo habla con más elocuencia, ¿no? Bueno, y por esas razones someto yo que estos envanecidos decían, ese no va a venir, ese debilucho no va a venir, ¿verdad? Pero Pablo les dice, pero iré pronto a vosotros cuando el Señor quiera. ¿Okay? Ahora, pausamos ahí un momentito. Pablo le dice, ustedes se creen que no voy a ir, yo sí voy a ir. Pero no es cuando yo quiera, sino cuando el Señor quiera. Esto es lección, escuche bien. ¿Usted no cree que Pablo tenía un deseo ardiente de ir a confrontar a estos arrogantes y hablarle en su misma cara? Pero él dijo, yo no voy a actuar por emoción. Yo voy a dejar que el Señor abra la puerta. Cuando el Señor quiera, eso es lo que va a suceder. Y nosotros tenemos que aprender de esto, hermanos, porque a veces nos ganan las emociones y terminamos haciendo cosas que no debemos hacer. Todo es cuando el Señor quiera. Los deseos y propósitos de Pablo siempre se ajustan a la voluntad de Dios y así debemos ser nosotros. Santiago 5, 13 al 15. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio, tendremos ganancia.
Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo un vapor que aparece por un poco de tiempo, ¡puf!, y luego se desvanece. Esa es nuestra vida. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Como dice el buen mexicano, primero Dios. Primero Dios. Mira, vamos a hacer esto, primero Dios. Mira que me voy de vacaciones, primero Dios. Cualquier cosa, primero Dios. Amén, hermanos. Ok. Ahora, después dice, y conoceré, este verbo implica investigar. En el griego va a ser una investigación, es decir, va a determinar realmente cómo estos arrogantes envanecidos eran. Y conoceré, eso es lo que significan, ¿verdad? A ver si sus palabrerías eran reflejadas en sus acciones. Eso es lo que va a investigar Pablo, ¿ok? Porque Pablo nos dice inmediatamente, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que se han envanecido. Aquí lo tenemos claramente. Pablo no va a escuchar sus palabrerías. Pablo no va a ir a escuchar su elocuencia y lo bien que hablan. Y mire que hablaban bien. Ni su conocimiento doctrinal. No, señor. Pablo lo que quería investigar es cómo vives. Eso es lo que significa el poder. Esa es la connotación. No con palabras, sino con poder. ¿Cómo estás viviendo? A mí no me interesan tus palabras. No me interesa tu elocuencia. No me interesa lo bonito que predicas. A mí lo que me interesa es cómo vives. Dice Samuel Pérez Millos, el doctor Samuel Pérez Millos, la elocuencia no es la garantía de la espiritualidad. Ay, qué bonito predica ese pastor. Qué bonito, mira qué palabras usa. Ay, tan clarito que predica, fantástico, gloria a Dios. Y debemos esforzarnos por eso. Pero lo más importante es cómo vive ese pastor. Cómo vive esa persona que predica. Y usted sabe la vergüenza que ha habido, especialmente en los últimos años, de muchos tremendos pastores, hombres de Dios que predican poderosamente y de momento ahí sale la noticia. Adulterio, pornografía, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene más poder, hermanos? ¿Cómo vives o cómo hablas? ¿Qué tiene más poder? Así que esta palabra poder, ¿verdad? Que Pablo nos menciona aquí, que quiere conocer, quiere investigar el poder, ¿verdad? De los que se han envanecido, es decir, quiero investigar sus acciones, sus hechos, cómo vivían, qué hacían. Por sus frutos lo conocerán, dice la Escritura, ¿no? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, dice la Escritura. Y en Santiago 2:17, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Nosotros tenemos que mostrar nuestra fe por frutos, buenas obras, que dice la Escritura, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. Las obras son producto de nuestra fe. Producto de nuestra fe. En otras palabras, ¿cómo estamos viviendo? Eso es todo lo que tenemos que ver aquí. ¿Cómo estamos viviendo? Estamos reflejando la fe que predicamos. Y eso es lo que Pablo va a investigar de estos arrogantes, ¿verdad? Y el versículo 20, Pablo dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Exactamente. El reino de Dios no consiste en meras palabrerías. Yo soy cristiano, yo me bauticé, yo hice una profesión de fe, ya está, estoy salvo. ¿Y cómo vas a vivir? ¿Cómo se te pegue la gana? No, señor. Usted sabe cuántas personas han cruzado por mi vida que dicen que son cristianos y yo veo sus vidas. Yo no me atrevo a juzgar porque esto no es juicio de nosotros. Pero no dan frutos, hermanos. No siguen lo que dice la Escritura. El reino de Dios no consiste en simplemente decir, sí, Señor, creo en ti. Bueno, los demonios creen también, dice la Escritura.
El reino de Dios no consiste en decir, voy a la iglesia, sirvo en la iglesia. El poder del reino de Dios se manifiesta en cómo estamos viviendo para Dios, hermanos. Es muy importante que entendamos esto. La manifestación de este reino no se expresa con meras palabras, sino con poder, con acciones, con frutos. El poder transformador del Espíritu Santo, hermanos. Este poder transformador no tiene como meta hacerte hablar bonito. Aunque yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado varias veces, no muchas, pero a veces usted empieza a hablarle a una persona, dando consejos, hablándole del evangelio, lo que sea, y empieza a hablar, y de momento dice, wow, ese no era yo, ¿verdad? Sí, sucede, claro que sí, pero el objetivo del Espíritu Santo es transformarte completo, transformar tu persona completa para que podamos vivir para Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. Quien se somete a la voluntad de Dios y sobre quien Dios reina, expresa a Cristo en todo, en todas sus obras, en palabras, en pensamientos, en actitud de nuestros corazones y en acciones que hacemos. En todo eso expresamos a Cristo, ¿no? No se reduce a una experiencia solamente de hablar de Cristo, sino de vivir a Cristo. ¿Qué nos dice Pablo en Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, ¿no? Que lo tenía por aquí y no sé dónde lo puse. Ahí está. Gálatas 2:20. Mira este versículo. Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo ¿qué? Por la fe en el Hijo que me amó y dio su vida por mí. Es un estilo de vida. Eso es lo que estamos hablando, hermanos. Y Pablo era tan y tan imitador de Cristo en esto que mire lo que dice Filipenses 3:10. El anhelo de Pablo es conocerlo a él más todavía, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Mire, llegando a ser como él en su muerte. Eso es ser un verdadero imitador de Cristo. Yo me puse a pensar aquí, dije, bueno, a Pablo la tradición dice que lo decapitaron en Roma, ¿no? Yo pensé, ¿le habrán ofrecido ser crucificado? Porque los romanos crucificaban. Yo creo que si se lo hubieran ofrecido, Pablo hubiera dicho, sí, crucifícame, porque yo quiero morir igual que mi Señor. Pero parece que no se lo ofrecieron, ¿no? No sé. Pero bueno, así que de eso es lo que estamos hablando y cerramos en el versículo 21. La pregunta para los envanecidos, arrogantes y la pregunta para todos nosotros. ¿Okay? Pablo dice, ¿qué queréis? Ustedes arrogantes, ¿iré a vosotros con vara a reprenderlos duramente o en amor y con espíritu de mansedumbre? Ahora, en ambos casos es amor, yo quiero que entendamos eso, es amor en ambos casos, porque la disciplina es amor, lo dice Hebreos 12, ¿no? Que no despreciemos la disciplina del Señor, que nuestros padres que nos disciplinaban y no era agradable para nosotros, pero después producía buenos frutos, ¿verdad que sí? Pues así mismo el Señor al que ama disciplina. Así es que las dos son muestras de amor. Lo que pasa es que una no es muy agradable, que digamos, ¿verdad que no? Entonces Pablo le dice, ¿qué quieres? Que vaya, cuando vaya su experiencia no sea agradable o que sea agradable. Puedo ir en amor o puedo ir a reprenderlos. Le está dando otra oportunidad más. Los hermanos de la alabanza pueden subir. Tengo un par de lecciones aquí, un par de puntos que yo creo que son importantes de resumir. Número 1, la palabra engendrar. Engendrar. Pablo dice que yo los engendré a ustedes, simplemente es yo fundé la iglesia, como ya explicamos, ¿verdad? Dice que lo hizo en Cristo por medio
del Evangelio, que ya dijimos, ese es el único modo de engendrar, de plantar una verdadera iglesia, ¿no? Ok. Me puse a pensar, mis queridos hermanos, todos los seres humanos, obviamente fuimos engendrados biológicamente, ¿verdad? Todos nacimos. Pero yo someto que todos los seres humanos también somos engendrados espiritualmente, de una manera u otra. Hasta el ateo que no cree en Dios es engendrado espiritualmente. Mire que el ateo, el verdadero ateo, es materialista, es naturalista, ¿verdad? Es humanista, no cree en nada metafísico por encima de lo físico. Todo es lo que hay aquí y ya. Eso es todo lo que existe para el ateo. Bueno, pues yo someto, aún para ese, fue engendrado espiritualmente. ¿Por qué? Porque el ateo tiene una Biblia. El ateo tiene un evangelio, entre comillas, que no es nada de evangelio porque significa las buenas nuevas. Y el evangelio del ateo no son nada de bueno, ¿ok? Pero síganme la corriente aquí para ilustrarle este punto, ¿ok? El ateo, su Dios es el humanismo, la ciencia humana, el hombre. Ellos confían en el hombre, ellos fueron engendrados así, oyendo lo que el hombre dice, lo que los científicos dicen, los científicos seculares, ¿verdad? Lo que los filósofos seculares dicen, y han dicho por cientos de años, Dios no existe, esto es todo lo que existe, ¿verdad? Y su Biblia son todos estos documentos y libros que se han escrito desmintiendo a Dios y probando la ciencia humana. Así fueron engendrados ellos. Por más que no lo quieran admitir, es la pura realidad, porque ellos tienen un Dios, tienen un evangelio y tienen una Biblia. El problema con su Biblia, tienen varios problemas. La Biblia del ateo no explica de dónde venimos, no explica quiénes somos, no explica para qué estamos aquí, no explica cómo debemos vivir. Lo único que explica la Biblia del ateo, ¿verdad?, es que cuando mueras vas al polvo y se acabó tu vida. Ya no hay más nada. No hay más nada después de aquí. Ahora, no es que tengan una Biblia formal. Todo esto es lo que se escribe en estos autores científicos, filósofos, ateos. No hay nada más. Naces, mueres y se acabó. ¿Okay? Y el ateo se ha engendrado por ese medio, ¿verdad? El ateo tiene su religión. Y cualquier otra religión engendra a personas que creen en esa religión. Y me puse a pensar que Cristo no vino a ofrecer una religión. Que los que somos engendrados por Cristo es diferente la cosa. Cristo vino a ofrecernos una relación, ¿no? Una hermosa relación entre los seres humanos y su Creador. El Evangelio de la cruz, la palabra de Dios, es tremendamente eficaz porque está completa, hermanos. Mire, aquí podemos encontrar quiénes somos. Aquí podemos encontrar de dónde venimos. Aquí podemos encontrar cómo debemos vivir. Aquí podemos encontrar a dónde vamos. Y lo que no dice la Biblia humanista del ateo en cuanto al futuro, porque no saben cómo van a terminar las cosas, aquí encontramos cómo va a terminar todo. Está completa, hermanos. Entonces, cuando se engendra en Cristo, tenemos la verdad. Y no es una religión, es una relación. Es una relación. Así que la pregunta que hago es, ¿de quién eres engendrado espiritualmente, no? ¿En Cristo, que es el fundamento, o en cualquier otra religión, incluyendo el ateísmo, ¿no? Segundo punto, esto el Señor me lo reveló bien clarito, hermanos. Versículo 18
Dice, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiera de ir a vosotros. Usted sabe que llevamos 2000 años esperando la venida de Cristo. Y la Escritura dice que esto mismo va a suceder en los últimos días. Mire, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, escarnecedores, ¿no? Andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Exactamente lo que Pablo dice aquí, de estos arrogantes envanecidos. Y estos burladores son arrogantes envanecidos que dicen, ¿dónde está Cristo? Si llevamos 2000 años, ¿cuándo viene? Ese no va a venir nunca. Igual que estos arrogantes aquí. Usted ve esto, hermanos. Se puede ver esto claramente aquí, ¿no? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Mire, todo sigue igual. Es más, estos arrogantes dicen, mira cómo ha progresado la humanidad. Mira la tecnología, mira el hombre hasta dónde ha llegado. Ese Jesucristo, eso es una falacia, una falsedad, ese no va a venir. Algunos hasta alegan que nunca existió, imagínense. Ahora, pero igual que Pablo, que le dice, pero iré. Con la única diferencia que Pablo dice, si Dios quiere, Jesucristo dice, yo voy a venir. Y Dios sí quiere. Y Dios sí quiere. Nos dice segunda de Pedro 3, 9 y 10. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso no ha venido el Señor. Pero el día del Señor vendrá, sí y sí, como ladrón en la noche. Y mire lo que dice aquí, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Una vez escuché al pastor John MacArthur que dijo, no se preocupe por el calentamiento global. Eso no es nada para lo que viene. ¿Verdad? Tranquilos, ¿no? Entonces, tomando esto, en armonía con lo que dice Pablo, haciendo una analogía, se hace la misma pregunta al arrogante que dice, Cristo no va a venir. La pregunta es esta, ¿cómo quieres que venga para ti? ¿Con vara de hierro o con amor? Ese es el punto de Pablo. A estos arrogantes, arrepiéntanse, cambien su conducta, dejen su arrogancia y yo voy a venir en amor. Y ese es el punto de nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntete, ven a mí, si estás cargado, trabajado, yo te haré descansar. Cuando yo venga, ¿cómo quieres que yo venga para ti? Como dice Romanos, por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. ¿Así quieres que venga para ti? ¿O quieres que venga a decirte, buen siervo fiel, entra? Incline su rostro y cierre sus ojos, queridos hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra, que es viva, que es poder de Dios para salvación. Y como embajadores tuyos estamos invitando hoy aquí en este pequeño reino, quieran recibir tu salvación, recibir tu amonestación de amor, tu exhortación de ser imitadores tuyos, exhortación hecha con ruego, Señor, con amor. Bendito Dios, si hay alguien aquí, Señor, que tú sabes que necesita, Señor, recibirte hoy como Señor y Salvador, te pedimos, Señor, que no le gane la vergüenza, Señor. Que no le gane la vergüenza, que se levante de su asiento y hoy haga este compromiso, bendito Dios, para que no sea recipiente de tu ira venidera, Señor, y pueda ser un verdadero imitador tuyo, Señor.
Te damos la gloria, te damos la honra. Todo esto es para ti, Señor. Esta es nuestra misión. Este es tu evangelio, Señor, poder de salvación. Queremos, Señor, seguir conquistando más y más almas para ti, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. A ti la honra, a ti la gloria por todos los siglos de los siglos, Señor. Y en tu nombre orando estas cosas, y toda su iglesia dice, amén. Bendito Dios.